Buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de conferencias extraordinarias de este año. Hoy les presento al doctor Pedro Alonso. Nacido en Madrid, lleva 30 años dedicado a la lucha contra la malaria o paludismo, enfermedad de la que la Organización Mundial de la Salud calculó en 2013 la sobrecogedora cifra de 198 millones de afectados y más de 600.000 fallecidos. En su primera gran investigación, presentada en 1991, demostró que el uso de las mosquiteras impregnadas de insecticida reduce de manera drástica la mortalidad por la malaria. Un descubrimiento que llevó a extender el uso de mosquiteras, salvando así cientos de miles de vidas. Posteriormente se especializó y ejerció un papel clave en la búsqueda de una vacuna eficaz contra la enfermedad. En 1996 puso en funcionamiento el Centro de Investigación de Salud de Mañisa, en una zona rural de Mozambique. Este centro constituye uno de los principales ejemplos del éxito de la cooperación española en salud en el África subsahariana y se ha convertido en referente mundial en la investigación contra el parásito que causa el paludismo, la bacteria de la tuberculosis y el VIH, entre otras enfermedades. Consciente de que el paludismo no es solamente un problema médico, sino sobre todo social y político, Pedro Alonso ha sabido tejer alianzas para avanzar en la lucha contra la enfermedad, consiguiendo el compromiso firme y el apoyo generoso de instituciones como la obra social La Caixa o la Bill and Melinda Gates Foundation. Reconocido tanto por sus contribuciones médicas y científicas como por su capacidad diplomática en favor de estas, Pedro Alonso recibió en 2008 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación como director del Centro de Investigación de Salud de Mañisa. Jefe del Servicio de Salud Internacional y Medicina Tropical del Hospital Clínic de Barcelona, director del Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona, director del Instituto de Salud Global de Barcelona y catedrático de la Universidad de Barcelona, se cumple ahora un año desde que fuera nombrado director del Programa Mundial de la Malaria de la Organización Mundial de la Salud, uno de los cargos de mayor relevancia de este organismo perteneciente a las Naciones Unidas. Su conferencia va a versar sobre la situación mundial del paludismo, un reto histórico. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar hoy aquí. Voy a, efectivamente, en los próximos 40 minutos, 35 minutos, hacer un breve recorrido de lo que ha representado la lucha contra la malaria durante los últimos 100 años y un poco las perspectivas para los próximos años. A modo de introducción, unas breves palabras de lo que es la malaria, aunque supongo muchos, malaria o paludismo, que muchos lo sabrán, pero para los que no, o para recordarles a aquellos, 4 datos básicos. 5 especies de plasmodiums que infectan a humanos, el principal, el Plasmodium falciparum, el segundo en importancia, el Plasmodium vivax, y luego clásicamente otros 2, el Ovale y el Malaria, y últimamente uno nuevo que ha aparecido en Indonesia, el Knowlesi, pequeño, minoritario, relativamente pocos casos, pero que observamos con atención. Lo que muestra la foto es un eritrocito infectado, el del centro, amarillo, normalmente no se pone amarillo, tampoco cuando está infectado, pero lo que representa es un parásito intracelular que, tras la invasión del eritrocito, modifica las propiedades de su membrana, su aspecto, su deformabilidad y la aparición de esos pequeños nodos o knobs, como los llaman en inglés, que explican una parte importante de la fisiopatología de la infección. Transmitido por una variedad importante de mosquitos anofelinos, las hembras de los mosquitos anofelinos que en el proceso de alimentarse, ingerir sangre para, no realmente alimentarse, sino para poder desarrollar su ciclo reproductivo, puede tanto infectarse de un humano como infectar a un humano en el caso de que ese mosquito esté infectado. Un ciclo biológico complejo,
que no voy a repasar en detalle, pero que empieza por la inyección de la forma del parásito conocida como esporozoito, esta forma que vemos aquí, contenido en las glándulas salivares de algunos de los mosquitos que estén infectados y que en el momento en el que el mosquito está buscando un capilar desde el cual absorber, puede escupir esos parásitos y infectar al humano, parásitos que están apenas unos minutos en el torrente sanguíneo, quizás algunos en el sistema linfático, hasta que llegan al hígado, infectan los hepatocitos, donde quedan escondidos durante unos meses reproduciéndose. Por cada parásito que infecta un hepatocito emergen 20.000 parásitos entre 7 u 8 días después, que emergen al torrente sanguíneo donde infectan glóbulos rojos. Se produce esta parte del ciclo del parásito, que es el responsable de toda la fisiopatología de la enfermedad y sus manifestaciones clínicas. Algunos se diferencian de estos parásitos en gametos, macho y hembra, que pueden ser absorbidos por un mosquito cuando está ingiriendo sangre, fertilizan en el estómago del mosquito, evolucionan hasta formar esporozoitos que emigran a las glándulas salivares y convierten a ese mosquito infectivo. Lo fundamental de resaltar de esto es que es un ciclo biológico de enorme complejidad, en el que todavía hoy, 100 años después de que Robert Koch describiera que los humanos sometidos a la infección o acaban muriendo o acaban desarrollando una inmunidad que con el tiempo se hace altamente eficaz, pero seguimos sin entender los mecanismos inmunes de la protección adquirida. El parásito demuestra enorme plasticidad, capacidad de recombinación, de mutación y mecanismos de evasión de la respuesta inmune altamente sofisticados. Todo esto para decir, nos enfrentamos desde un punto de vista biológico a un organismo extraordinariamente complejo. Las manifestaciones clínicas fundamentales, de nuevo, son muy variadas. Por eso muchas veces decimos que la malaria no es una única enfermedad, son enfermedades muy distintas en distintos lugares del mundo y dependiendo de los grupos de edad a los que afecte. La manifestación más clásica en el África es en zonas de lo que llamamos alta transmisión. Suele ser un niño menor de 5 años, a menudo menor de 1 año, como es el caso de este, que presenta tras una enfermedad de corta duración, a veces apenas unas horas, con lo que llamaríamos un cuadro de malaria severa y complicada, que puede manifestarse o con distrés respiratorio o con afectación neurológica, con convulsiones tónico-clónicas, con anemias extraordinariamente severas y que tradicionalmente en las series hospitalarias acaba teniendo una mortalidad de entre el 20 o el 30% cuando llegan en estas circunstancias, que suele ser a menudo con una evolución muy rápida. Pero la malaria puede afectar también a las mujeres embarazadas, el otro gran grupo de riesgo en el África subsahariana. Estas mujeres que han acabado sobreviviendo a su infancia y han acabado desarrollando inmunidad natural de razonable eficacia, durante el embarazo pierden parte de esa inmunidad, se vuelven de nuevo más susceptibles a la malaria y con frecuencia aparecen con anemias severas y unas tasas de mortalidad no del todo bien definidas, pero y ha habido cierta controversia, pero causa muerte de forma directa en las mujeres embarazadas, pero afecta de forma muy especial al feto. El parásito tiene una avidez especial o encuentra un entorno particularmente apropiado en la placenta humana, especialmente en las primigrávidas, y la malaria es, por lo tanto, causa muy importante de
retraso en el crecimiento intrauterino y prematuridad. Los dos son grandes determinantes de la mortalidad neonatal. Por lo tanto, también a través de este mecanismo la malaria afecta de forma muy importante a los recién nacidos. Esto es una primera sinopsis de qué enfermedad estamos hablando, su ciclo biológico, sus complejidades, su transmisión a través de los vectores anofelinos, de las hembras anofelinas. ¿Y dónde se daba la malaria en el mundo? Bueno, pues se daba en todas partes. Hace 100 años, esencialmente, todos los países, Mongolia quizá no, Islandia, Groenlandia, siempre ha sido un misterio Uruguay, pero quizá no fuera cierto. Pero malaria había básicamente en todos lados, entre otros aquí, donde estamos. Y aquí al lado está enterrado Carlos V, que murió de malaria. Esta era la situación, por lo tanto, hace 100 años. Enfermedad extraordinariamente prevalente, y esto llevó a la recién constituida Organización Mundial de la Salud como heredera de la Liga de las Naciones, y tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, que fue un momento en el que el esfuerzo de investigación en malaria fue especialmente intenso, por lo que representaba de reto a las propias operaciones militares. El ejército norteamericano estimaba que durante las operaciones del Pacífico alrededor del equivalente de una división estaba permanentemente bloqueada por la malaria. Y, por lo tanto, durante la Segunda Guerra Mundial se avanzó mucho en el desarrollo de algunas herramientas, entre otros el DDT y la cloroquina, un magnífico fármaco contra la malaria. Y eso llevó, con el cierto optimismo que emergió de la Segunda Guerra Mundial, del poder de la tecnología, la influencia norteamericana, a concebir que se podía erradicar la enfermedad. Y cuando hablamos de erradicación, para ser precisos en el término, erradicación es hacer desaparecer, en este caso, el parásito de la tierra o el genoma del parásito de la tierra. Por lo tanto, la interrupción completa de la transmisión del parásito, su desaparición y, por lo tanto, la posibilidad o la factibilidad de retirar cualquier tipo de estrategia de control, porque el parásito habrá desaparecido de la tierra. Solo recordar que, en cuanto a enfermedades humanas, esto solo se ha logrado con la viruela, y ahora estamos muy cercanos a que se logre con la polio, dos de los grandes logros de la sanidad mundial de todos los tiempos. Pues bien, volviendo a mediados de los años 50, la sensación de que se tenían las herramientas, de que se podría lograr, la fuerza de la tecnología, el optimismo fundamentalmente de los Estados Unidos, y esto llevó a una de las primeras asambleas mundiales, que es el órgano rector de la sanidad mundial, de la Organización Mundial de la Salud. En la asamblea, la octava, desarrollada en México, se lanzó la primera campaña mundial de erradicación. Y un participante muy distinguido lo resumía así, el ambiente en aquella época: tenemos las herramientas, sabemos lo que hay que hacer, y todo lo que hay que es ir y hacerlo. Bien, esto se lanzó la campaña mundial, y esto sigue siendo materia de discusión entre los historiadores, los malariólogos. Fue un fracaso, fue un éxito, y nunca llegaremos a un acuerdo. Desde el punto de vista estrictamente de la definición de erradicación, claramente no se logró el objetivo, y por eso hoy seguimos hablando de esta enfermedad. Pero es cierto que amplias zonas del mundo sí lograron eliminar, hacer desaparecer la enfermedad de ámbitos geográficos
concretos. Pero ocurrieron varias cosas. La primera, los recursos económicos que se disponibilizaron no fueron suficientes. La segunda, empezaron a aparecer parásitos resistentes al fármaco, a la cloroquina, y mosquitos anofelinos resistentes al DDT. Y especialmente se reconoció que sería extraordinariamente difícil eliminar la malaria del contexto africano. Y esto llevó, tras 14 años y una cierta sensación de fracaso, a que la Asamblea de 1969 decretara no el abandono del objetivo de la erradicación, pero sí el reconocimiento de que no se podría lograr. Esto tuvo consecuencias catastróficas porque, primero, a nadie le gusta estar asociado con una guerra perdida. Se giró hacia otros objetivos que se consideraban más factibles, como la erradicación de la viruela, y la malaria entró en un periodo de los malariólogos, la investigación en malaria y, en general, los esfuerzos de control llevaron hacia una época muy oscura. Y lo que ocurre en esas épocas oscuras con la malaria, y esto lo sabemos muy bien, es que estos son múltiples ejemplos de lo que ocurrió en distintas partes del mundo al suspenderse los esfuerzos de eliminación. Y es simplemente que la malaria vuelve a los lugares donde estábamos previamente, y vuelve con enorme rapidez. Y estos son distintos lugares donde se podía estudiar bien, en Kenia, en Nigeria, en Zanzíbar, en Madagascar, en Mauricios, pero también todos estos son lugares de América Latina, y por lo tanto los años 70 y 80 fueron años catastróficos en el que la malaria creció, no tanto en expansión geográfica, aunque sí en algunos lugares, pero sobre todo en magnitud del problema. Y por tanto esto es un recordatorio muy importante de qué ocurre cuando se levanta el pie del acelerador en la lucha contra la malaria. Llegamos, por lo tanto, a los años 90, y en cualquier caso, si lo comparan donde estábamos 90 años antes, en verde son los países libres de malaria, en rojo aquellos donde se continuaba la transmisión, y por lo tanto había habido, en general, asociado con la primera campaña de erradicación, un progreso muy notable. Pero seguíamos teniendo muy amplias zonas del mundo endémicas y, como hemos visto en la diapositiva anterior, en los que la malaria había vuelto con enorme virulencia y causando gran cantidad de enfermedad y de muerte, como veremos. El fin de la Guerra Fría, esencialmente la caída del muro de Berlín, la apertura de nuevas posibilidades en el mundo llevó a poder volver a poner el foco sobre los grandes problemas de la salud mundial, y ciertamente entre ellos a la malaria. Y un antecesor del antecesor de mi antecesor, un muy ilustre médico español que dirigió durante unos años el Programa Mundial de Lucha contra la Malaria, Pepe Nájera, de ilustre familia de médicos e investigadores españoles, empezando por su padre, que ya trabajó en malaria y en medicina tropical en los años 20, convocó lo que fue un momento clave, una asamblea de todos los ministros de salud del mundo para desarrollar una nueva estrategia y poder dar un nuevo impulso a la lucha contra la malaria. Esta fue una reunión que es realmente clave y que se celebró en Ámsterdam en el año 92 y que aprovechó el nuevo ambiente internacional
la nueva mirada fresca a África y a otras partes del mundo, el reconocimiento de que uno de los grandes retos a los que se enfrentaba la humanidad era el de la salud global, y que estableció esta nueva estrategia a partir de la cual se empezó a girar lo que era un camino desastroso que se estaba transitando desde finales de los años 60. En los próximos minutos reenfatizaré varias veces lo que han supuesto estos últimos 15 o 20 años de transformación mundial. Si se fijan solo en el gráfico de la izquierda, donde estábamos a mediados de los años 90, estimábamos alrededor de 500 millones de casos clínicos por año, alrededor de 2 millones de muertes, entre 2 y 3 millones de muertes al año, y no teníamos buenas herramientas para el control de la malaria. Las mosquiteras impregnadas apenas se habían desarrollado, se estaba todavía testando y tratando de optimizar. La pulverización intradomiciliaria no ocurría, la resistencia a la cloroquina y a la sulfadoxipirimetamina, pero fundamentalmente a la cloroquina, estaba muy extendida a partir de los dos focos originarios de Camboya y de Colombia, de tal manera que era prácticamente un fármaco con poco valor, a pesar de ser la primera línea de tratamiento. La capacidad diagnóstica de la enfermedad seguía dependiendo críticamente en la microscopía óptica y, por tanto, el acceso de los enfermos a ese diagnóstico era extraordinariamente limitada, y sobre todo en el África subsahariana. No teníamos nuevas estrategias para el control de la malaria en las mujeres embarazadas, no había grandes mecanismos de financiación y apenas se estaba adquiriendo el impulso político para avanzar. Los datos de la derecha es un poco lo que ha pasado. Hemos disminuido de 500, y luego lo veremos en un poquito más de detalle, de 500 a 200 millones de casos clínicos. Esto parece una reducción moderada, pero si consideramos que la población que vive en los países endémicos se ha más que duplicado, entendemos que la reducción es realmente extraordinaria, tanto en número de casos clínicos como en muertes, 600.000 estimados por la Organización Mundial de la Salud a finales del 2013, y nuevas tecnologías que están pudiendo llegar a los lugares donde se necesitan. Más de 130 millones de mosquiteras distribuidas, más de 130 millones de personas protegidas por pulverizaciones intradomiciliares, 330 millones de tratamientos con una nueva combinación de un nuevo fármaco derivado de las artemisininas, combinado con otro fármaco para tratar de prevenir la aparición de resistencias, nuevas estrategias para la prevención de la malaria en los niños menores de 5 años, en las mujeres embarazadas, y un extraordinario impulso a la investigación biomédica. La última década ha sido claramente una época dorada, con nuevos mecanismos de promoción de la investigación. El pipeline de nuevos antipalúdicos es más rico de lo que ha sido nunca, no en términos económicos, sino en el número de productos que están avanzando en su desarrollo clínico. Lo mismo con respecto a nuevos insecticidas, tecnologías de diagnósticos sencillas y baratas que se pueden utilizar en los lugares más remotos, en ausencia de electricidad. Los test de diagnósticos rápidos se están utilizando de forma masiva, y esto ha ocurrido en apenas 15 años. Este es nuestro mapa prácticamente a día de hoy. En rojo, aquellas zonas del mundo donde seguimos hablando de que lo que tratamos de hacer es controlar la enfermedad, por tanto, disminuir la carga en términos de salud pública hasta límites aceptables. En azul, en verde, las zonas libres de malaria, y en azul los países que o están a punto de eliminarla o están siendo certificados hoy en día. Y, por lo tanto, de nuevo, una reducción de los límites geográficos de la transmisión de la malaria histórico. Este año esperamos que se pueda certificar la Argentina como país libre de malaria.
y sería el primer país del hemisferio occidental que se certifica desde los años 60. Esperamos que el año que viene lo sea Paraguay. Estamos impulsando, y el Gobierno mexicano y el Gobierno español ha jugado un cierto papel en la eliminación de todo Centroamérica y, por lo tanto, enormes avances allá. El Magreb ya está libre de malaria, incluso Argelia, que solo falta la certificación. Oriente Medio, incluyendo Siria e Irak, libres de malaria. Arabia Saudí se habría acabado si no fuera por el problema con la frontera con Yemen. China, esperemos en los próximos 2 años, solo queda un poco de malaria en la provincia de Yunnan y en la zona fronteriza con Birmania, una zona muy compleja, con enorme inestabilidad, pero China va a eliminar y será certificada en los próximos 2 o 3 años. Europa, o la zona europea, que incluye zonas de Asia Central, Kirguistán, esperemos sea certificada este año y, por lo tanto, será la primera región de Naciones Unidas libre de malaria y, por lo tanto, un enorme progreso. Por poner números un poco más finos, si hablamos de incidencia, por tanto, en este caso, por 1.000 personas a riesgo, la disminución ha sido de más del 30%. De hecho, estos ya son números antiguos. Este lunes el secretario general de Naciones Unidas ha emitido en Oslo anunció el informe preliminar del impacto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que acaban este año 2015. La reducción en la incidencia de malaria ha sido de más del 38%. La reducción en la mortalidad ha sido de más del 58% y específicamente en niños menores de 5 años africanos en un 64%. Y estos son simplemente datos históricos. Nunca se había avanzado tanto y tan rápido en la lucha contra la malaria. Y esto ha sido posible por múltiples razones. Hemos revisado algunas de ellas: nuevos fármacos, nuevos instrumentos de lucha contra los vectores, sobre todo las mosquiteras impregnadas de insecticida, nuevas tecnologías diagnósticas, claramente un compromiso político y financiero, político, y en esto ha sido muy importante los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La creación de organismos financieros como el Fondo Global de Lucha contra la Malaria, la Tuberculosis y SIDA, que ha sido la gran herramienta para que el dinero público fundamentalmente pueda apoyar a los países. Y esto se ha traducido en mejoras. Para los que conocen África y para los que no la conocen también, el siguiente gráfico, desde un punto de vista de malariología, tiene enorme importancia. El mapa de la izquierda, bueno, los dos mapas representan la situación hace 14 años o 15 años. El de la izquierda es la cobertura que había entonces con mosquiteras impregnadas de insecticida, la herramienta que ahora mismo consideramos central en la lucha contra la malaria. Cuanto más te acercas a rojo, más bajo era la cobertura y básicamente lo que estamos hablando era, me parece que era oficialmente el 3% de la población africana estaba protegida por esta herramienta. El mapa de la derecha muestra la prevalencia de infección, quiere decir, en un momento dado vas a una población específica, miras en sangre cuántos de ellos tienen parásitos contra la malaria. Y lo que dice es, en azul y en las distintas tonalidades, bajo prevalencia, por tanto pocos parásitos, por tanto baja transmisión, y según vas entrando en zonas amarillas o en rojas, alta transmisión. Bueno, pues esta era la situación hace 15 años, en la que vemos, nada sorprendente, la zona del Subsahel,
baja prevalencia, ahí además hay mucha estacionalidad. La zona del sur de África, baja prevalencia, no es una zona particularmente adecuada para la transmisión de la malaria, los vectores que hay. Y luego el grueso del África subsahariana y el núcleo duro y central, prevalencias altas o altísimas de infección. Y lo que van a ver es, voy a ir apretando el botón y van viendo cómo van pasando los años y verán, lo que van a ver es un aumento notable de la acceso a las mosquiteras impregnadas de insecticida y una disminución de la prevalencia de infección. Luego, en el año 2000, 2001, 2002, algo va cambiando, pero seguimos teniendo coberturas bajas de mosquiteras. En los últimos años se ha acelerado todo esto y me parece que este es el último año para el que tenemos datos fiables. Este es 2013. Luego, lo que aquí vemos es, hemos pasado del rojo a amplias zonas con coberturas razonables, no tengo otro, o incluso altas para lugares particularmente complicados como la República Democrática del Congo. Y lo que vemos aquí es realmente extraordinario y es cómo ha disminuido la prevalencia, incluso en lugares extraordinariamente complicados, a niveles históricamente bajos. Quedan focos de alta transmisión complejos, los países del ébola, Conakry, Mali, Burkina, zonas del norte de Ghana y demás. Algo en la República Democrática del Congo y luego norte de Mozambique, provincias de Zambezia, Nampula. Pero esta transición es realmente extraordinaria. Países que están eliminando o han eliminado, esta es la lista, en los últimos años se ha certificado a Marruecos, a los Emiratos Árabes Unidos, a Armenia, a Turkmenistán, que han eliminado y simplemente están en la fase formal de prevenir la reintroducción: Egipto, Irak, Omán, Siria, Georgia, Kirguistán, Uzbekistán, en fases muy avanzadas o estando ya eliminando Argelia, Irán, una gran historia de éxito en los últimos años, Arabia Saudí, ya hemos comentado, Azerbaiyán, Tayikistán, Turquía. Sri Lanka, una extraordinaria historia de éxito, llevan 3 años ya sin transmisión, habiendo eliminado el parásito, la República de Corea, y en fases de nuevo muy avanzadas, Cabo Verde, Argentina será certificada, Belice, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México. Luego, todo esto para ver el grado de movimiento que está ocurriendo. Todo esto son las noticias positivas. ¿Cuáles son las negativas? ¿Cuál es el reconocimiento de la agenda inacabada? Bien, el primero y el más preocupante es que se estimaba que necesitarían alrededor de 5.000 millones de dólares por año, lo cual es poco dinero para la lucha contra la malaria, y el año pasado, que representó el máximo en la serie histórica, apenas se llegó a los 2.700 millones de dólares. Luego estamos muy lejos de las estimaciones de recursos que serían necesarios, y esto tiene su traslación. A pesar del aumento extraordinario en la cobertura de mosquiteras, todavía el 50% de la población a riesgo y que debería de ser protegida por una intervención que cuesta $2, no está siendo protegida. Todavía 15 de las 35 millones de mujeres que deberían de estar protegidas por una intervención que cuesta, es una de las mejores compras en salud pública, me parece que son algo así como $16 por DALI o año de vida ajustado por discapacidad, cuesta como unos 10 centavos de dólar, no reciben el tratamiento preventivo intermitente, y todavía 60 millones de casos clínicos de malaria en niños africanos siguen sin ser diagnosticados ni tratados. Y esto se traduce en que todavía tenemos alrededor de 200 millones de casos clínicos y algo menos de 600.000. Nuestra proyección para finales de este año será que podamos estar alrededor de los 350 o 400.000 muertos por año. Luego todavía cifras muy notables.
Luego, como nos ocurre a menudo en malaria, el vaso medio lleno, pero también medio vacío. Nuestras estrategias básicas de lucha, nuestras herramientas básicas de lucha van dirigidas todavía hoy, fármacos para el estadio hepático de la enfermedad o el estadio sanguíneo asexual, la lucha contra el vector, tratar de matar el mosquito, o en su fase larvaria, con distintas herramientas con las que contamos, o en su fase adulta, cuando transmite, básicamente con insecticidas o barreras sumadas a insecticidas como los mosquiteras impregnadas de insecticida. Luego, nuestro armamentario básico es mosquiteras, diagnóstico, tratamiento con fármacos combinados, preferiblemente que incluyan los derivados de la artemisinina, rociamiento o pulverización de las paredes con insecticidas con capacidad residual. Y esto nos lleva a donde estamos hoy, reconociendo este enorme progreso de los últimos 15 años, pero también reconociendo la magnitud de la agenda inacabada. La comunidad ha desarrollado en los últimos años y ha lanzado una nueva estrategia global de lucha contra la malaria para el periodo 2016-2030. El sustrato básico, el marco conceptual básico, es el siguiente, y aquí necesito que me ayuden un poco. Esto es la incidencia de malaria, los puntos azules oscuros a día de hoy, por tanto estamos aquí, y esto es las muertes por malaria en el mundo. Hemos llegado aquí. Nuestras estimaciones, y hay distintos procesos que hemos seguido, básicamente basados en modelaje matemático, esencialmente nos dicen que si simplemente mantenemos los niveles actuales de protección, lo que debemos esperar es que esta línea azul haga esto. Por lo tanto, haya un aumento de la malaria. Esto básicamente se explicaría por la pérdida de inmunidad adquirida. Si volviéramos a niveles que me parece que eran los equivalentes al 2007, en términos de cobertura, lo que pasaría sería esta línea azul clara. Si aumentamos en un 80% nuestras coberturas, lo que deberíamos de esperar es esto, y si lo aumentamos en un 90%, lo que deberíamos de esperar es esto. Esencialmente, no puede haber paso atrás y ni siquiera podemos pretender quedarnos donde estamos, porque el quedarnos donde estamos sería clarísimamente retroceder y volver a aumentar la enfermedad y la muerte por malaria. Y, por lo tanto, el mundo se ve abocado a lo que llamamos una aceleración en el esfuerzo hacia la eliminación. Los objetivos que no son aspiracionales, sino que están basados en una analítica de la cual el modelaje matemático es parte de ella, pero no solo, es que de aquí a 2020 la visión es la de un mundo libre de malaria, por lo tanto, un mundo en el que se haya erradicado la malaria, en otras palabras, haya desaparecido el parásito de la malaria. No estamos llamando ahora a una campaña mundial de erradicación, como se hizo en el 55, y por lo tanto esto permanece como visión. Los objetivos sería que para el 2030 se pudiera haber reducido en al menos un 90% la morbilidad y la mortalidad de la malaria, se hubiera eliminado en al menos otros 35 países y hubiéramos conseguido que no se reintrodujera en ningún país que ya lo había eliminado. Y acercándonos en nuestro tiempo, esto es lo que sería para 2025, y lo que más nos importa ahora mismo y en lo que nos enfocamos es qué se puede lograr en los próximos 5 años, por lo tanto a 2020, una reducción de al menos del 40% en morbilidad y mortalidad y por lo menos otros 10 nuevos países habiendo eliminado la malaria. La estrategia tiene toda una serie de componentes técnicos,
el asegurar la cobertura universal con las estrategias actualmente recomendadas, el desarrollo y aplicación en el pilar 2 de mecanismos para acelerar en el proceso de la eliminación. Pilar 3, transformar todos los mecanismos de vigilancia epidemiológica en una intervención en sí misma. Y hay dos elementos que llamamos supporting elements. Uno, no caer en el error de la primera estrategia mundial de erradicación. Necesitamos investigación y desarrollo a lo largo de todo el camino. Tenemos que enfrentar los problemas que ya tenemos. Resistencia a los insecticidas, los piretroides, que son los principales clases de insecticidas con los cuales impregnamos mosquiteras. Se ha expandido de forma extraordinaria la resistencia. Incluso frente a los fármacos más novedosos, los derivados de la artemisinina, tenemos focos muy preocupantes en sudeste asiático de parásitos resistentes, de hecho ya no solo a la artemisinina, sino a todos los antipalúdicos con los que contamos. El riesgo de que eso se pudieran trasladar a otras partes del mundo lo convertiría formalmente en una alerta global. Y, por lo tanto, el mantener el esfuerzo y el impulso de investigación es clave, pero hay otros elementos: mantener el impulso financiero, facilitar y mejorar los mecanismos regulatorios para la adopción de nuevas estrategias en países endémicos. Hay toda una serie de elementos claves que son necesarios mejorar y expandir para sustentar todo esto. Esta estrategia fue aprobada en la asamblea celebrada hace 5 semanas y, por tanto, es la nueva estrategia que tenemos para los próximos 15 años, extraordinariamente ambiciosa, pero creemos que viable y, sobre todo, porque la alternativa no es algo que podamos contemplar. ¿Qué va a costar? Va a costar mucho dinero. Para 2020 necesitaremos una inversión de algo más de 6.000 millones de dólares anualmente y continuará creciendo hasta el año 2030, en que llegaremos a alrededor de unos 8.500 o 9.000 millones de dólares. Y, por lo tanto, necesitamos no solo renovar, sino aumentar el compromiso financiero de los donantes clásicos, pero también de los propios países endémicos. Estimamos que se necesitarán alrededor de 700 o 800 millones de dólares al año para mantener el esfuerzo de investigación, poder mantenernos siempre un pie por delante del parásito que desarrollará resistencias a los fármacos, sea cual sea el que echemos, y, por tanto, debemos de estar un paso adelante para que no nos pase como pasó con la cloroquina, pero lo mismo con respecto a los mosquitos y nuevas clases de insecticida que reemplacen aquellas que están empezando ya a fallar. Necesitaremos mejores vacunas que puedan convertirse en herramientas eficaces de lucha contra la malaria, diagnósticos con mayor sensibilidad, especialmente para las fases de eliminación. Y acabar, porque venimos de un primer intento fallido de erradicación y estamos abocados, si va bien, a intentar un segundo esfuerzo de erradicación, mirar siempre a la historia para tratar de evitar errores pasados. Uno de los grandes malariólogos escribía en el año 39 que el control de la malaria no debería de ser una campaña, sino una política, un programa a largo plazo que no puede ser ni logrado ni mantenido a través de esfuerzos espasmódicos, algo a lo que se da mucho la comunidad internacional, y que requiere la adopción de un programa y asegurar la continuidad durante los muchos años que serán necesarios. Y, finalmente, la Liga de las Naciones y la Comisión de Malaria, que ya estableció en los años 20, ya entonces tenían la clarividencia de reconocer que la historia de las campañas y la lucha contra la malaria era una de expectativas a veces exageradas, que eran seguidas pronto o tarde por la desilusión y el abandono.
y nos recordaba que la única manera de garantizar el progreso continuado residía en un esfuerzo de investigación continuado que sustentara todo ello. Con esto acabo agradeciéndole su atención y encantado de tratar de responder a alguna pregunta.